Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos de regreso a nuestro programa Amazing Facts Latino. Hoy estudiaremos el tema del Evangelio eterno. Le damos un saludo a todos ustedes que nos están acompañando desde sus hogares, por medio de la televisión, las redes sociales, o quizás nos están escuchando por la radio o algún otro medio. Gracias por estar con nosotros. Yo soy su orador y servidor, Carlos Muñoz Acosta. Como siempre, tenemos una oferta gratis que queremos darle y hoy le estaremos dando la revista Verdades Escondidas, un libro que revela y abre las maravillas de la Biblia para que conozcamos y entendamos estas preciosas joyas que Dios tiene en su palabra para usted y para mí. La información para accesar y recibir ese regalo están en la pantalla y si usted nos está escuchando por medio de la radio o algún otro medio que no puede verlo, no se preocupe que al final tendremos más información. Así que familia, hemos estado estudiando, analizando este gran conflicto cósmico, ¿verdad? Esta gran batalla que se ha desatado, que comenzó en el cielo con Lucifer y Satanás y se regó y se extendió aquí a la tierra. Iniciamos nuestro estudio con la primera pregunta: ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Esa fue la primera pregunta que iniciamos esta serie de programas. Y aquí viene la segunda pregunta que tenemos. ¿Cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos? Al Dios permitir esto, entró el pecado, la maldad, ¿verdad? La muerte. Pero la Biblia promete que Dios va a terminar y acabar con este problema de la maldad, del pecado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema que tenemos? Que lo que Dios más ama es a sus seres creados, a sus hijos y a sus hijas. Pero lo que Dios más aborrece es el pecado. Interesantemente, en la humanidad se encuentran ambas unidas, ¿verdad? El pecado que mora en mí, dice Pablo, esta naturaleza caída que nos tiene subyugados, esclavos al pecado o a la desobediencia, al egoísmo. Pero a la misma vez, Dios nos ama. Entonces, cuando Dios destruye el pecado, ¿cómo Dios va a destruir el pecado, la maldad? Si la maldad y el pecado, familia, moran en este cuerpo, ¿verdad que sí? Son el resultado de este cuerpo, de esta naturaleza caída. Entonces, la pregunta es ¿cómo Dios va a resolver el problema sin destruirnos? Y para eso, entonces, vemos, familia, cómo Dios de amor va a resolver esto. Y es por medio de el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, euangelion en el griego, las buenas nuevas anunciadas. ¿Y en dónde encontramos el euangelion o el Evangelio, familia? Oh, vamos a ver que en el santuario está el Evangelio, el plan de salvación, el plan de restauración, el plan de reconciliar a la humanidad con Dios. Noten cómo dice Mateo capítulo 24, versículo número 14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué cosa? Y entonces vendrá el fin. Noten que dice Cristo en Mateo 24:14 que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de reconciliación, de restauración, serán predicadas en todo el mundo por medio del testimonio de su pueblo, por medio de su propio testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Pero ¿cuál es el problema? Que así como Cristo tiene su Evangelio, como Cristo tiene sus buenas nuevas, también Babilonia también tiene sus malas nuevas, podemos decir. También Babilonia esparce su confusión, su vino. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Me acompañan, por favor. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a ver lo que dice sobre Babilonia y lo que está haciendo ella. Dios quiere esparcir su evangelio
por todo el mundo. Pero noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 8, dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber ¿a cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten entonces cómo Dios está tratando de esparcir su evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Pero Babilonia también quiere esparcir su vino, su engaño, sus mentiras, su confusión. Noten, esto no es un problema nuevo. Esto ya había ocurrido anteriormente en los tiempos de la iglesia primitiva, con lo que explica Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, 6 al 8. Dice así: estoy asombrado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, oye, esto no fue el evangelio que yo te enseñé. Esto no fue el evangelio que se le presentó a ustedes. Ustedes están siguiendo otro evangelio. Noten qué dice. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Es uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué cosa? Quieren alterar el evangelio de Cristo. Entonces, vemos aquí cuál es el problema de Babilonia. Babilonia quiere presentar su propio evangelio. Lo que vamos a ver que es el vino de Babilonia, que es la confusión, la distorsión que Babilonia presenta ante el mundo. ¿Para qué? Para que las personas no puedan ver el evangelio de Cristo, para que puedan estar confundidos en cuanto al evangelio y seguir otro camino. Y recuerden que estudiamos en el tema anterior que Satanás no presenta abiertamente en contra de lo que dice Dios. No, su instrumento más eficaz, su estrategia más productiva es cuando él toma la verdad de Dios y lo mezcla o lo tuerza con un poco de mentiras para que parezca la verdad, pero es una distorsión de la palabra de Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Es el Apocalipsis parte del evangelio? Claro que sí. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Noten lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿qué? Por medio de la revelación de ¿quién? La revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Confirma claramente que la revelación de Jesucristo, que ya vimos Apocalipsis 1.1, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es una continuación del evangelio, es una continuación del mensaje anterior. Apocalipsis es el cierre, el final de ese mensaje y cómo va a concluir las buenas nuevas en cuanto a la salvación. Ahora, regresemos a Mateo capítulo 24 un momento. Noten lo que dice. Y será predicado este evangelio en el del reino en todo el mundo, ¿cómo? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten que el evangelio será predicado. Eso no significa o no se limita a un púlpito o a un predicador o a un pastor, a un ministro. No, porque si no también dice que el evangelio será predicado en el reino, ¿cómo? Por testimonio. En otras palabras, usted que no está viendo, Dios quiere que usted sea un predicador, un testificador del evangelio, por medio de tu vida, cómo tú hablas, cómo tú vives, cómo tú te vistes, cómo tú comes. Estás representando, estás dando un mensaje, estás dando un evangelio. La pregunta es cuál evangelio estamos dando, porque es por medio de nuestro testimonio que testificamos del evangelio, de las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, quiero que noten que este evangelio se encuentra en Apocalipsis. Vamos a confirmarlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 14. Estamos confirmando que el libro de Apocalipsis es una continuación, la culminación del mensaje del evangelio en cuanto a la inspiración que tenemos en nuestras manos. Apocalipsis capítulo 14, noten lo que dice el versículo número 6. Apocalipsis 14, 6 dice: y vi volar por en medio del cielo, ¿qué cosa? A otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno, las buenas nuevas eternas. Vamos a ver qué significa evangelio eterno, ¿verdad? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? Noten aquí, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Miren aquí un momento. Mateo 24:14 dice que este evangelio será predicado
el Evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál Evangelio será predicado por testimonio en todo el mundo a todas las naciones? ¿Cuál será este Evangelio eterno, verdad? Que vamos a ver más adelante cuando continúas leyendo desde el versículo 6 hasta el 12, tiene estos mensajes, estos 3 ángeles que acompañan el mensaje del Evangelio eterno. El Evangelio eterno continúa con este mensaje triple angelical, esta última advertencia, esta última amonestación de Dios a la tierra antes de concluir y acabar con él. Si yo tuviera que darle una definición clara y concisa, alguien me pregunta, ¿qué es el Evangelio? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Cómo dice? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que en Él cree. Familia, ¿qué es el Evangelio según Romanos capítulo 1, 16? El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ahora le hago una pregunta. ¿Para salvarnos de qué? Ahí dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Para salvarnos de qué? Miren qué sencillo. Mateo capítulo 1, versículo 21 explica. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Así que noten que el Evangelio, que es el poder de Dios en Cristo Jesús, ¿para qué? Para salvarnos ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Están conmigo? Ese es el Evangelio. Es la salvación del pecado. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La definición más básica, más fundamental de lo que es el pecado está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Y qué dice? El pecado es transgresión de la ley o transgresión de los 10 mandamientos. Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo dice, yo no hubiera conocido el pecado a nacer por la ley, por si la ley no dijere, no codiciarás. Vimos que el arca del pacto, representa el trono de Dios, el fundamento de Dios, y ahí están los 10 mandamientos. ¿Y qué es el pecado? El pecado entonces es la transgresión de la ley. Vimos en nuestro estudio que Satanás claramente pecó, fue el primero en pecar, en rebelarse en contra de la ley de Dios, en contra de los principios de justicia que están explicados y detallados en cuanto a eso. Así que el poder de Dios, el Evangelio, es Dios salvarnos para que no sigamos siendo, ¿qué cosa? Esclavos del pecado, que no sigamos siendo sumisos al pecado, sino que podamos vivir vidas de justicia, vidas de santidad, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de todo pecado y eliminando. Quiero que vayan conmigo y veamos ahora, noten aquí cómo dice las 3 dimensiones del pecado, o yo le llamo también los 3 aguijones. Número 1, ¿cuál es? La penalidad o la muerte eterna por el pecado. En otras palabras, la primera dimensión del pecado es la muerte. Noten lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, mas el don de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten, ¿cuál es la recompensa para los salvados? La vida eterna. ¿Cuál es la paga del pecado o cuál es la sentencia o la condenación por aquellos que rechazan la gracia de Dios, por aquellos que rechazan el regalo de la vida en Cristo Jesús y el perdón? Es la muerte eterna, la destrucción eterna, el fin eterno, dice aquí según la palabra de Dios. Noten ahora la segunda dimensión del pecado, es el poder del pecado. ¿Y dónde reside el poder del pecado? En la culpa y en la naturaleza caída. Cuando Satanás te quiere recordar de tu pasado, acuérdale de su futuro. Amén. Cuando Satanás quiere recordarte de tu pecado, acuerda de su futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente todavía anda cargando con la culpa de sus errores pasados. Mucha gente incluso no puede soportar la carga de la culpa y se llegan hasta suicidar. Es una tragedia, familia, lo que estamos hablando. La culpa del pecado. ¿Dios quiere qué? Dios quiere quitarnos la culpa del pecado. Y también el poder del pecado, no solamente en la culpa, sino también en la naturaleza caída. Lo que habíamos hablado ya, esta naturaleza caída, ¿verdad? Que nuestra incapacidad para obedecer a Dios por la naturaleza caída, la incapacidad de vivir una vida de justicia por causa de estas tendencias que hemos heredado de nuestros padres
y de otras tendencias que hemos cultivado, ¿verdad? De estas inclinaciones que tenemos. Entonces, esto nos imposibilita vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí reside el poder del pecado. Noten lo que dice Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Y por eso dice en Romanos 7:14, Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado. Esta naturaleza caída es incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Es incapaz, y por eso tenemos estas luchas donde no queremos hacer el mal, pero lo hacemos, y el bien que queremos hacer no lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ir explicando y hablando también más adelante de eso. Y la tercera dimensión o aguijón del pecado es la presencia del pecado, ¿verdad? Por medio del enemigo y las consecuencias, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, las guerras, todo eso es la presencia. Vivimos en medio de un mundo de pecado en cuanto a eso. Noten lo que dice 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿por qué evangelio eterno? Me encanta porque la palabra eterno implica que este evangelio no es humano, este evangelio no es de origen terrenal, es un evangelio eterno porque es divino, viene de Dios. Y si es eterno, significa que viene ¿desde cuándo? Desde mucho antes de nosotros. El evangelio eterno, familia. ¿Y dónde comienza el evangelio eterno? La primera promesa, el primer rasgo, la primera evidencia, la primera predicación del evangelio eterno se encuentra en Génesis capítulo 3. Vayan conmigo, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, serpiente y la mujer, entre tu simiente, que es la simiente de Satanás, y la simiente suya de la mujer. Tú, Satanás, le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Satanás y su simiente van a herir, van a darle un golpe de muerte a la simiente de la mujer. ¿Y qué va a pasar? La simiente de la mujer va a resucitar, va a restaurarse de esa herida, que es la muerte de Cristo. ¿Y qué va a hacer? Y va a vencer a Satanás y le va a aplastar la cabeza, va a destruirle la cabeza, que es de donde vienen las ideas falsas y las mentiras y los chismes y las calumnias. Será destruido completamente. Esta familia es el evangelio en su primicia. Esta es la predicación diciéndole Dios de la mujer, ¿verdad? En este contexto literal, Eva, pero proféticamente la mujer representa a la iglesia. Vamos a estudiarlo más adelante. Saldrá y él es el que te va a vencer, Satanás. Un ser humano, así como le quitaste la tierra a un ser humano saldrá de la mujer. Y de esa mujer saldrá este ser humano y él te va a vencer, Satanás. Él va a quitar tu dominio. Él va a romper con la atadura, con el yugo que tienes sobre la humanidad. Este ser humano que nacerá, la simiente prometida, te va a destruir. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que esta simiente, cómo es que, hablando del Mesías, de Cristo, lo iba a hacer? Noten, recuerden que es un evangelio eterno, por lo tanto, las promesas tienen que venir ¿de cuándo? Desde la eternidad. Noten aquí, la primera dimensión del pecado, ¿cuál es? La penalidad por el pecado, que es la muerte eterna. Noten lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada ¿desde cuánto? Destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Noten que la redención ya fue prometida desde antes de la creación del mundo. Aún no había sido ocurrido y ya Dios había dicho, ya la humanidad tiene redención. Ya la humanidad tiene perdón de pecado. Ya la humanidad es aceptada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es preciosa esta promesa que da Dios. Y aunque no se había cumplido todavía, ¿verdad? Y desde antes de la eternidad, cuando Dios dice, Dios cumple. Así que ya estaba como garantizada y hecho esta promesa en Cristo Jesús, que el ser humano iba a recibir perdón de pecados, que iba a decir recibir redención en Cristo Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible esto? Sí, noten aquí también el segundo poder o la segunda dimensión del pecado es el poder del pecado, ¿verdad? Donde imposibilita al ser humano poder vivir vidas de justicia.
Vayan conmigo al libro de Efesios. El libro de Efesios, miren qué preciosura de promesa. Efesios, vayan conmigo por favor. Capítulo número 1, Efesios capítulo 1. Y noten lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo número 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escúchame una pregunta. ¿Alguno de nosotros estaba vivo cuando esta bendición especial se dio en los lugares celestiales en Cristo? No. Noten, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. ¡Oh, qué buenas nuevas son estas! Hermano y hermana, ya Dios te había aceptado, ya Dios te había recibido, ya Dios te había perdonado en Cristo desde antes de la creación del mundo. Dice aquí, ¿por qué? Porque estábamos en Cristo, prometidos en Cristo, siendo tomados, adoptados en Cristo. Dice, desde antes de la fundación del mundo, ya sí habíamos sido escogidos en Él. Dice, ¿para qué? ¿Escogido para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, para que viviéramos vidas de santidad, para que viviéramos vidas de justicia en este mundo, en este planeta. Y usted dirá, no, ¿cómo es posible eso? Eso es solamente después. Ahora es imposible que podamos vivir nosotros conforme. Pues quiero que vayan conmigo al libro de Tito. Dejen su dedo en Efesios y vayan conmigo al libro de Tito. Tito capítulo 2. Noten que Dios anhela restaurar su justicia, su santidad en nosotros ahora. Ese es el evangelio eterno. Y vamos a ver más adelante que es por medio del pacto eterno que hace el Padre con el Hijo. Tito capítulo número 2. Y noten lo que dice el versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a cuánto? A todos los hombres, a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y noten lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, ahora, sobria, justa y piadosamente. ¿Están conmigo? Por eso cuando vemos Efesios, Dios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No solamente en la eternidad, sino ahora. Vivir vidas consagradas, vidas de santidad. Ese es el anhelo de Dios. Y dice el versículo número 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo que nos escucha, hermano, hermana que estás ahí, ya tú fuiste aceptado en Cristo Jesús desde antes de la creación. ¿Están conmigo? Antes de haber pecado, ya Dios nos había recibido, nos había aceptado, nos había reconciliado en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Estas son las buenas nuevas del evangelio eterno. Escúcheme bien, aún sabiendo Dios lo terrible y pecadores que íbamos a ser, sí, ciertamente, Dios sabía lo peor de ti y de mí, y como quiera nos había dicho, como quiera en Cristo Jesús los acepto y los recibo. Ahora, eso no significa que todo el mundo se va a salvar, no me malentienda. ¿Por qué? Porque la persona, todo ser humano tiene ese regalo de vida eterna. Todo ser humano tiene ese regalo, esas promesas de salvación y perdón. Ya está hecho. Pero ¿cuál es el problema? Que el ser humano puede rechazar ese regalo. El ser humano puede resistirse y decir, yo no quiero ese regalo. Dios no obliga, recuerden, Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Dios no obliga a nadie ni a nada a seguirlo. Dios te ofrece y te lo regala y el ser humano muestra gratitud en el regalo que ha recibido en Cristo Jesús o lo rechaza. ¿Están conmigo? Noten que dice, la tercera dimensión del pecado, ¿cuál es? Es la presencia. Ya vimos la penalidad en el evangelio eterno, ya la promesa está hecha. En el poder del pecado, en el evangelio eterno, ya también está hecho. Ahora la presencia, el enemigo, las consecuencias. Noten Tito capítulo 1, versículo 2. La esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Gloria a Dios. Noten los tres problemas del pecado. Dios desde antes de habernos creado, Dios prometió que nos iba a dar victoria en Cristo Jesús sobre la penalidad del pecado, sobre el poder del pecado y sobre la presencia del pecado. Y Dios promete una tierra nueva y un cielo nuevo donde ya no habrá más violencia y guerra y muerte ni nada de eso. Noten Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado.
Dios ha prometido una tierra nueva, hermanos y hermanas, en cuanto a todo esto. Y quiero mostrarle esta última promesa sobre el Evangelio eterno que Dios tiene para ti y para mí. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice así, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio, según ¿qué? El poder de Dios. Esta cita es paralela a Romanos 1, 16, 17. Y noten lo que dice aquí. Quien nos salvó, escuche bien, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no a nuestros méritos, sino según el propósito y gracia, su propósito y gracia, la cual nos fue dado en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Gloria a Dios. Aquí dice que desde antes del principio de los siglos, antes de la creación, ya la salvación estaba regalada. Ya el llamamiento santo para vivir vida santa estaba dada. Ya la promesa de la vida eterna restaurada a la humanidad estaba ya dada y regalada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Familia, ¿son buenas nuevas o no son buenas nuevas? Son buenas nuevas hermosas, preciosas, lo que Dios nos estaba ofreciendo y presentando ante nosotros en cuanto al Evangelio eterno. Y esto apenas es una introducción, es solamente un destello. Hermano y hermana, ya Dios te perdonó, ya Dios te aceptó, ya Dios en Cristo Jesús te reconcilió. La pregunta es si tú vas a aceptar ese regalo y decir, verdaderamente es mío, y decirle, gracias Señor, que desde antes, desde conociendo mis pecados, antes de haberme creado y sabiendo lo pecador que yo iba a ser, ya Dios me había recibido y perdonado en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi parte? Aceptar, recibir esa promesa, confiar en Él y someterme y decir gracias Señor y caminar con Él. Dios es bueno y ese es mi llamado para ti hoy. Decirle Señor gracias porque en Cristo Jesús ya yo fui perdonado, ya fui reconciliado. Ahora ¿qué uno hace? Acepta ese regalo. Lo puedes rechazar si quieres y perderte de lo que Dios quiere, pero lo puedes aceptar y recibir también. No sé si ese es tu deseo, ese es mi deseo y anhelo que sea el tuyo también. Les recuerdo la oferta gratis que estamos regalando cada presentación. También, si usted quiere, nos puede contactar a latino@amazingfacts.org. Ahí nos pueden escribir, decir, mira, yo quiero regalo, o también pueden decir, yo quiero oración, tengo alguna pregunta, o también, si se encuentra en el área de Sacramento, aquí en el norte de California, pueden escribirnos para que vengan a acompañarnos a nosotros a adorar también a Dios. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.